Esta es una enfermedad autosómica dominante. Sabemos que tiene una penetrancia que depende de la mutación, que es dependiente de mutación y de la población donde se encuentran esas mutaciones. Es una enfermedad que tiene una expresividad variable tanto intra, vemos familiares con la misma mutación que tienen cuadros diferentes, cuadros clínicos diferentes, y también interfamiliar, obviamente vemos más variabilidad clínica. Sabemos que tienen una amplia distribución geográfica y hay áreas endémicas muy específicas, y cada área endémica tiene mutaciones que son características. En cuanto a la distribución geográfica, pues sabemos que hay zonas ya muy estudiadas con alta prevalencia de estas enfermedades. Pues sabemos que en Suiza, en Portugal, en Japón, son poblaciones muy específicas con muy alta prevalencia de estas enfermedades. Sin embargo, también encontramos en otras poblaciones europeas, en Estados Unidos, poblaciones que son muy específicas para ciertas mutaciones. Sudamérica, Brasil, sabemos de estas mutaciones que se han encontrado, Australia. ¿Qué pasa en México? Bueno, en México se han observado principalmente las variantes serina 50 con arginina, serina 52 prolina y glicina 47 alanina. Estos son, con mucho, la más prevalente es la serina 50 arginina, que hay una población muy específica, un área muy específica, parece que hay un efecto fundador, se pudiera pensar en un efecto fundador en esta área, y con esto es la mayor frecuencia que hemos visto en el sureste del país. Estas familias que se han encontrado aparentemente no están relacionadas y son originarias de los estados de Guerrero, Morelos y Guanajuato, que son los principales puntos con mayor prevalencia. Presentan un curso clínico semejante a otras mutaciones en poblaciones endémicas. Siempre hablamos de estas poblaciones endémicas porque son las más estudiadas y tienen ese curso clínico muy específico que a veces difiere mucho de las poblaciones donde las mutaciones no son endémicas. También es importante saber y ver qué factores ambientales están modificando este cuadro clínico de estos pacientes. Como sabemos, la penetrancia de estas mutaciones en el gen de en TTR es muy cambiante, depende de la población. En Portugal tienen una alta prevalencia, una alta penetrancia, a edades jóvenes, la misma mutación que la valina 30. Mientras que en otras poblaciones, en Francia, en Suecia, son menos prevalente la penetrancia, es menos frecuente esta penetrancia a ciertas edades, ¿sí? Entonces, estas características diferentes en diferentes poblaciones, nos hacen sospechar o nos ha hecho indagar qué está pasando con esas mutaciones, por qué están comportándose diferente en ciertas poblaciones. Y eso, pues ya hay muchos estudios que han comprobado que hay factores no genéticos que también están influyendo en la prevalencia de la enfermedad o en el curso clínico de la enfermedad, y además hay otros factores, otros genes modificadores de esta enfermedad. También se conoce y está muy claro que hay una correlación entre el genotipo de ciertas mutaciones y el fenotipo que se presenta. Por ejemplo, sabemos que hay mutaciones que son prevalentemente de características neurológicas o de presentación con manifestaciones neurológicas. Hay otras mutaciones que son mixtas, que tienen tanto características neurológicas como características cardíacas, y aquellas que generalmente o casi en exclusivo
presentan solo un componente cardíaco, está involucrado el componente cardíaco. Toda esta gama de mutaciones se ve modificado por otros genes. Se sabe que esto pasa generalmente en las poblaciones endémicas, pero cuando son atípicas esas, o no están, o los pacientes no son de esas zonas endémicas, esta variabilidad clínica también cambia. ¿Qué pasa para hacer el diagnóstico molecular de la amiloidosis por mutaciones en TTR? Hay muchos métodos, hay métodos ya incluso de secuenciación masiva, hay métodos para de alelo específicos, hay proteómicos, hay estudios proteómicos que también se puede observar la mutación de la proteína o cómo se está comportando la proteína. Sin embargo, sigue siendo y se sigue prefiriendo hacer la secuenciación directa del gen para tener un diagnóstico más certero y también poder observar si ese gen no tiene otras variables, que ahorita vamos a platicar un poquito más de ellas, que se conocen como variables de significado incierto o variables benignas, probablemente malignas, que todo eso también nos ha ayudado o ha hecho que no sea tan fácil el diagnóstico algunas veces moleculares. Y vamos a presentar un caso de un reporte de la literatura. Por ejemplo, entonces, como vemos, esto pues es muy sencillo, el diagnóstico con una secuenciación. Generalmente cuando es una sola mutación lo que encontramos, pues vemos el cambio de la secuencia del gen. Esta es la silvestre. Aquí hay un cambio de una guanina por una timina, una timina por una guanina, y en estos dos pacientes, ¿no? Tanto en la parte de sentido como antisentido se puede observar esta mutación. Y como les comentaba yo, este diagnóstico a veces se complica porque pudiera decirse que, bueno, es una enfermedad monogénica que tiene una forma de herencia generalmente ya bien establecida. Sin embargo, hemos encontrado casos, y ya han sido reportados casos, donde como esta genealogía, como este caso que lo reportaron en la literatura, es una mujer de 47 años que tenía un cuadro clínico no muy específico, tenía una ligera neuropatía, empezó con una ligera neuropatía, se vieron algunos depósitos, se le realizó una biopsia y se vieron que tenía depósitos de amiloide. Se hizo secuenciación masiva, un exoma, porque obviamente no es aquí de nosotros, es un reporte europeo, y se hizo una secuenciación y lo que encontraron fueron variantes de significado incierto en TTR. Ellos argumentaron que bueno, estas variables que habían encontrado no se podían clasificar o no se podían decir que eran patógenas o no se les podía dar un significado de patogenicidad. Entonces, esto llevó a hacer estudios in vitro, llevó a hacer estudios, obviamente se tiene que hacer estudios en sílice para saber si esta proteína o si esta alteración que encontramos, que no está descrita en la literatura, pudiera tener un origen patogénico. Todo eso resultó incierto. Lo que no se puede es, con estas alteraciones o estas variables que encontraron, dar un asesoramiento o decir qué va a pasar. El problema era qué iba a pasar con sus hijos, ¿no? Era muy difícil darle un pronóstico o saber si ellos iban a desarrollar la enfermedad.
Entonces, actualmente pues ya sabemos que hay guías para todas estas hallazgos que podemos encontrar en estos estudios de exoma o estos estudios de secuenciación masiva. Y lo que sabemos para cuando encontramos estas alteraciones es que las variantes raras, o sea, aquellas que tienen una baja frecuencia alélica, pues son muy común encontrarlos. Se dice que un 20 a 30% de cualquier secuenciación de cualquier gen, vamos a encontrar un 20 a 30% de variantes de significado incierto. Estas pueden ser tan benignos como simples polimorfismos, que ya se conocen y que ya están bien identificados, y estos no nos causan ningún problema, porque las guías y lo que se dice y los expertos y todo, que estos casos no hay que hacerles nada, no se tiene que hacer ninguna correlación con la clínica. El problema empieza cuando son posiblemente patogénicas, y esto depende mucho, y las guías lo establece, qué tipo de alteración, qué tipo de variable encontramos, si es una missense, si es un Friedship, si es una indel. Entonces, ese tipo de variables pueden hacer que nos metan un poco de problema, y esto es importante para poder dar una causalidad a las manifestaciones que están presentando esos pacientes. Entonces, cuando son de patogenicidad incierta, posiblemente patogénica, muy posiblemente patogénica, y bueno, aquellas que ya están bien, que ya se sabe bien y ya están bien reportadas, pues esos ya tampoco nos causan problema. El problema es esto: ¿qué pasa y cómo se asesoran a esos individuos? Y además, si es caso único, las guías dicen que hay que tener una vigilancia no activa, una vigilancia pasiva, y estar revisando las bases de datos. Hay que consultar varias bases de datos para ver si estas variantes probablemente benignas o de patogenicidad incierta en alguien o en alguna parte se reportan ya con un efecto patogénico, ¿sí? Entonces hay que tener mucho criterio, hay que saber las guías internacionales que recomiendan de las guías internacionales para estos pacientes. Lo que sí se sabe es que las que no tienen o no están muy asociadas a patogenicidad, no se deben de hacer estudios de búsqueda en asintomáticos, a pesar de que hayan recibido o que se haya demostrado que ellos recibieron esa variante o heredaron esa variante. No se recomiendan estudios de diagnóstico o agresivos, simplemente expectantes. Entonces, esto es lo que les comentaba un poco. ¿Qué hacer cuando encontramos variantes de significado incierto? Pues estas pueden ser, primero hay que clasificar qué tipo de variantes pueden ser, si son missense, friendships, indels, si ya están reportadas como polimorfismos simplemente. La clasificación de estas variantes podemos depurarla revisando varias bases de datos. Existen múltiples ya bases de datos donde están reportados todas estas variables, no nada más para este gen, para muchísimos genes. Están las GeneTest, está Clean Variable. Hay varios que son robustos, que son bases de datos muy robustas, que tienen muchos estudios que han colaborado o que pueden corroborar si una variable es o no de significado incierto. Hay que evaluar la patogenicidad a través con el tiempo. Lo que les decía, cuando encontramos estas variables en los pacientes asintomáticos, hay que tener una actitud expectante, para que determinar y estar revisando en la literatura si esa variable puede cambiar
de probablemente patogénica a patogénica. Es muy importante hacer estas revisiones, no cuando son de significado incierto o probablemente patogénicas, sí hay que estar revisando la literatura, se recomienda por lo menos cada 6 meses. Y la probabilidad de patogenicidad también lo podemos determinar en base a si esta mutación o esta variable se encontró en una parte de la proteína que es muy evolutiva, de conservación evolutiva, si está segregando con la familia y además hay otros casos con la enfermedad, pues sí, nos hace también sospechoso, no la confirma, simplemente podremos sospechar que probablemente sea más patogénica. En las características, esto es en tumores, ¿qué pasa a nivel de RNA? Si hay alteración del splicing, del RNA, si esa variante puede estar explicando un cambio en la formación del RNA codificante. Hay que hacer ensayos in vitro, que eso también es importante, generalmente en nuestro medio no se hacen. ¿Y qué tan recurrente puede ser esa variable en la población? Sabemos que si esas variables se presentan en más de un 10% de la población, difícilmente puede ser patogénica porque la frecuencia es muy alta. Bueno, para terminar, creo que actualmente esta enfermedad, la amiloidosis hereditaria por mutaciones en ATR, es una enfermedad que alguien inteligente mencionó que es una enfermedad rara, no quiere decir que no se deba tratar ni diagnosticar. Actualmente ya es muy tratable y muy diagnosticable, creo que es muy fácil hacerlo. Y cuando dice esta persona que cuando ella comenzó a investigar la enfermedad, los casos no eran diagnosticados por falta de información. Los pacientes no eran tratados y sencillamente estaban condenados a morir. Yo creo que actualmente, con todas las técnicas moleculares, todas las técnicas histopatológicas y lo que sabemos de la enfermedad, esto ya no puede pasar en nuestros medios, ¿no? Agradezco. No sé si hay alguna pregunta.